Porque hablar de destino es la conciencia del propósito de Dios. Hoy te voy a hablar de destino profético. Es la conciencia del propósito de Dios. Y tú te conviertes en una mujer de destino cuando tú sabes para dónde vas. Tú te conviertes en mujer de destino cuando en tu espíritu tienes la convicción y tienes la certeza de que hay algo que está marcado delante de ti, que es lo que te está direccionando y que eso es lo que te inspira y eso es lo que te da las fuerzas para seguir adelante. Pero hay algo que quiero hablar en esta hora y es algunos obstáculos. Y en primer lugar, la falta de revelación. La falta de revelación, la palabra nos habla acerca de cómo la revelación es herencia para nosotros. Dice Deuteronomio 29:29 que las cosas secretas le pertenecen al Señor, pero el que sean reveladas es nuestra herencia y es la herencia de nuestros hijos. Aleluya, es nuestra herencia. Las cosas, la revelación es herencia nuestra. La revelación es mi herencia. La revelación es herencia suya. ¿Sabe? Hay algo que debemos entender, que nadie hará nada verdaderamente grande sin tener un sentido de destino. Usted no va a hacer nada grande en su vida si no es hasta el momento en que usted tiene verdaderamente un sentido de destino. Y el Señor era una revolución en mi espíritu. El Señor comenzó a hablar, me decía, tremendo, Señor, yo nunca había visto esto. María era una mujer que su vida cambió. Y esta mujer empezó a hacer cosas grandes en su vida que nunca imaginó hacer. Sencillamente porque un día en su caminar ella tuvo sentido de destino. ¿Sabe qué dice la escritura? Ella era una muchachita joven, era pobre y era mujer. 3 suficientes características para que ella no pudiera ser usada por Dios. Sin embargo, cuando dice la escritura que el ángel se le aparece a María, las cosas cambian. Muchas cosas comienzan a cambiar en tu vida cuando ya no dice alguien me lo dijo, sino cuando tú empiezas a decir el Señor me habló. Las cosas comienzan a cambiar en tu alrededor cuando tú sabes que Él te lo dijo a ti. Las cosas comienzan a cambiar cuando Él te visita. Las cosas comienzan a cambiar cuando tienes un encuentro con Él. ¿Sabe? El ángel llegó a María. Y cuando el ángel habla a María y le habla del plan, del destino profético de Dios para su vida. Ella era una virgen, ella estaba desposada con José. Y el ángel llega y le dice, María ha sido escogida entre las vírgenes y ha sido escogida para dar a luz un hijo. Y este será el Salvador y lo llamarás Emmanuel. Y ella dice, pero ¿cómo? Si no he conocido varón. Será un hijo concebido del Espíritu Santo. Ah, qué maravillosa respuesta la de esta mujer. Y cuando ella le dice, y cuando le dijo, ¿cómo? Pero no conozco. Y el Espíritu Santo y dice que el ángel le dijo, María, el Espíritu de Dios vendrá sobre ti y el Altísimo te cubrirá con su sombra. ¡Qué revelación! ¿Sabes? En ese momento a María se le comenzaron a quitar de su mente todas las dudas y todos los temores que pudo haber tenido. Porque en ese momento había muchas razones por las cuales María podía decirle que no. En primer lugar, ella estaba desposada con José, todavía no estaba casada legalmente. Él podía negarse a casarse con ella. Y habían 2 opciones para la vida de ella. Legalmente podría morir apedreada, pero otra era poder tener un hijo y ella tener que mendigar o prostituirse para poder crecer ese hijo. Pero también el poder decir que ese hijo era concebido del Espíritu Santo. Era también considerada como una mujer demente, como una mujer loca. Pero cuando ella le dijo, María, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el manto, la sombra del Altísimo te cubrirá. ¿Sabes? Esta mujer no pensó en las consecuencias, sino que yo me imagino postrada a los pies delante del ángel, le dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conforme a su palabra. Cuando tienes una revelación,
de cuál es tu destino profético, tú no estás pensando cuáles son las consecuencias, tú no estás viendo los obstáculos, tú no estás viendo cuáles son las cosas y los tropiezos que te van a aparecer en el camino. Tú entiendes y tú conoces que si Él te llamó, Él es el mismo que te capacitará en el camino. Pero hay algo importante, porque no hay revelación en medio de la iglesia. Porque la iglesia carece de revelación, porque mucha gente camina sin destino, sin norte, sin brújula, sin saber a dónde ir. Alguien te agarra de la mano y te dice vete acá, y te vas para donde los vientos te puedan mover. ¿Sabes por qué no hay norte? ¿Sabes por qué no hay destino? Porque no hay intimidad. Si no hay intimidad, difícilmente puedes tener revelación. Evidentemente María era una mujer de revelación. María era joven, María era pobre. Sin embargo, la Biblia nos muestra que esta mujer conocía quién era su Dios. Pero ¿cómo María conocía quién era Dios? ¿Solo porque el ángel le habló? No. Dice la escritura que ahí mismo el ángel le revela y le dice, ¿y sabes qué? Tu parienta Elizabeth tiene 6 meses de embarazo. Revelación tras revelación. Y dice la escritura que cuando ella llega a la casa de Elizabeth, el canto de María nos da a nosotros una tremenda revelación. María era de intimidad. María era mujer del secreto con Dios. Cuando ella está en la casa de Elizabeth, oh, qué maravilloso lo que pasó en la casa de Elizabeth. Ahí hubo una transferencia de unción. Dice la escritura que al saludo de María, el bebé en Elizabeth comenzó a saltar. Y comenzó Elizabeth a declarar, oh, eres bienaventurada. Y cuando yo veo el canto de María, ah, qué hermoso, qué hermoso. Engrandece mi alma al Señor, se regocija mi espíritu en mi Salvador. Así comienza el cántico de María. Pero ¿sabes qué? Cada uno de los estrofas, de cada uno de los versos que tú lees del canto de María, no fue un canto que se lo inventó en ese momento. Era un recuento de salmos, de palabras que estaban contempladas en el Antiguo Testamento. Y me llama la atención que cuando ella empieza su cántico dice, engrandece mi alma al Señor y se regocija mi espíritu en mi Salvador. Ella inicia su canto con las mismas palabras del cántico de Ana. Menciona diferentes salmos. Y dice en el verso 54, 53, a los hambrientos colmó de bienes. Menciona Job 5:11, donde dice, y a los pobres los puso en altura. Para que María pudiese ser escogida, era mujer de intimidad. No habrá destino, mujer, en plenitud, si no te conviertes en una mujer de intimidad. Si no te conviertes en una mujer que anhela el secreto de Dios, que anhela estar a solas con el Señor. Nunca María hubiese llegado al cumplimiento de su destino si no es que esta mujer a sola había conocido quién era su Dios. Por eso, cuando el ángel le dice, María, fuiste escogida, vas a concebir del Espíritu Santo. En su mente vinieron todas las consecuencias, pero al final le dijo, el Espíritu de Dios vendrá sobre ti. La sombra del Altísimo te cubrirá. Oh, yo me imagino a María de rodillas con sus manos levantadas y diciendo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme su palabra. Amadas hermanas, si no tienes revelación, imposible que puedas convertirte en una mujer de destino. Segundo, la desobediencia puede ser un obstáculo para que nosotros podamos llegar al destino profético. En 1 Samuel capítulo 13, versos 13 y 14,
nos muestra cómo este hombre se entrometió en el sacerdocio, que era algo que a él no le correspondía. Inmediatamente vino la voz del profeta y le dijo: hoy vas a ser afirmado en tu reino. Y desde ahí comenzó la caída del reino en Samuel. Pero también nosotros vemos una mujer en Génesis 19:26, la mujer de Lot. Dios había hecho misericordia con la casa de Lot. Y le dijo: Lot, voy a salvar tu casa del juicio que está sobre Sodoma y Gomorra. Pero solo hay un requisito, Lot. Te voy a sacar, pero no mires atrás. Mas dice la Escritura que esta mujer no soportó la tentación, y viendo atrás, dice la Escritura, que quedó plantada en el camino como una estatua de sal. Mitad del camino. Tu desobediencia te puede dejar a mitad de camino. Sabes que esta mujer inició bien saliendo, pero el problema eran las cosas que llevaba dentro de su corazón. La desobediencia es el producto de aquellas cosas que no hemos podido rendir y no hemos podido entregar delante de Dios. Nuestra desobediencia es el producto de aquellas cosas que no hemos atrevido soltarlas y dejarlas delante del Señor. Desobedecemos porque hay cosas que todavía tenemos guardadas dentro de nuestro corazón. Esta mujer, Sodoma y Gomorra, se habían logrado entronar en su corazón. A ella le había gustado la vida de Sodoma y de Gomorra. La disfrutaba. Había dolor, había pesar. Por eso dice la Escritura que quedó a mitad, quedó en el camino como una estatua de sal. Tercer obstáculo, el pecado. Dice la Escritura que el pueblo de Israel no llegó a su destino final por su pecado. Ellos estaban predestinados por Dios que sería esa cuarta generación, porque ya Dios le había hablado a Abraham. Era en la cuarta generación que había una palabra profética. Dios le había hablado a Abraham hacía mucho tiempo atrás, justamente frente a aquel pacto que hizo de animales, en aquel altar tan significativo. Y Dios le habla en su cuarta generación. Llegó el tiempo del cumplimiento, pero esa generación no pudo entrar, no pudo llegar a su destino final, porque dice la Escritura que ellos continuamente pecaron. Murieron en medio del desierto. No pudieron nunca entender el palpitar del corazón del Padre. ¿Sabes? Hay algo que tú y yo debemos entender, que para poder llegar al destino final, para poder llegar al final de nuestro destino, lo único que te puede llevar hasta el final del destino profético es tomado de la mano de Él. De lo contrario, te vas a encontrar en tropiezos tras tropiezos, porque a Él jamás lo podremos entender con una mente natural, porque a Él jamás lo podremos entender con nuestros propios argumentos. Se requiere estar cerca de Él, conocerlo a Él. Pero este pueblo nunca pudo amar el estar en su presencia. El día que Él quiso manifestarse delante de Él, dice la Escritura que cuando vinieron los truenos, cuando vinieron los relámpagos, el monte de Sinaí humeaba. Era el día en que Él se iba a presentar. ¿Sabes? Y yo digo, los tiempos no cambian. Yo a veces he visto al Señor a punto de manifestarse, pero el pueblo no quiere. Los días son los mismos. Él había dicho a Moisés: dile a ese pueblo que se santifique, me voy a presentar a ellos. Pero había truenos, habían relámpagos, el monte humeaba. Se oía el sonido de las bocinas. ¿Sabes qué era? El sonido de los chofares del cielo. Turbaron sus espíritus y fueron confrontados con lo que todavía traían de Egipto, que no se atrevían a soltarlo. Cuando se expusieron a esa gloria, ellos sintieron tanto temor, se dieron cuenta que no estaban listos para permanecer en esa gloria. Pero no solamente
ellos no estuvieron dispuestos a pagar el precio para poder entrar en ella, sino que lo más fácil era decirle: oh Moisés, entra tú. Y tú hablas con él y luego nos dices que él quiere. ¿Quieres gloria? Tienes que acercarte a él. Ellos nunca pudieron ser capaces de tener un espíritu de obediencia porque se mantuvieron alejados de Dios. El pecado siempre estará enseñoreando en nuestras vidas cuando no tomamos una decisión de vivir una vida de intimidad con Dios. ¿Sabes por qué? Porque solamente a través de su presencia en nosotros podemos vencer el pecado. De lo contrario nos volvemos legalistas, dejando una serie de pecados morales, pero un corazón engrosado, lleno de odios, de rencores, de celos, de competencia, de manipulación, de control. Porque el acercarte a Dios requiere muerte. Porque entre más te acercas a Él, más tienes que morir. ¿Sabes? Muchas veces cuando las cosas no han salido, cuando yo he esperado, cuando yo me he expuesto delante de Él y llena de expectativas, para este tiempo yo voy y le digo: ¿Qué no hice que debía haber hecho? Hace algunos años era: ¿por qué me fallaste si yo te busqué? Cambia tu perspectiva de ver las cosas. Ellos nunca pudieron vencer el pecado, porque alejados de Dios es imposible vencer el pecado. Por eso dice la Escritura que Dios a Moisés le notificó sus caminos, pero a ellos Dios les mostró sus obras, porque ellos solamente le conocieron como el Dios de las obras. Pero Moisés, nosotros vemos a Moisés clamando y diciéndole: muéstrame tus caminos. ¿Sabes por qué? Porque cuando anhelas estar con Él, no te afanas por sus obras, sino que lo único que anhelas es que Él te muestre sus caminos, porque sabes que en la medida en que tú te mantengas en los caminos de Él, te mantienes cerca de Él. Y por eso pecaron. Y dice en Números 14, 22, 23, nos habla acerca de cómo Dios dice que todos los que vieron su gloria, los que vieron señales en Egipto y en el desierto, y que lo tentaron 10 veces y no oyeron su voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. Y murieron en medio del desierto y no llegaron al final de su destino. Y Dios tuvo que hacerse de una nueva generación, con una nueva mentalidad, con un nuevo espíritu. Porque hay algo que yo he entendido en este tiempo: es que aunque nosotros no querramos ir, la obra de Dios no se va a detener. Dios va a levantar a otro, Dios va a levantar a alguien, pero la obra de Dios se va a cumplir. La obra de Dios va a hacer que se ejecute, querramos o no querramos. Dios había dicho: esa tierra yo se la juré a Abraham, esa tierra yo se la juré a la descendencia de Abraham. Pero ¿sabes qué? Dice la Escritura que a la primera generación no entró, no calificó. Pero hubo una nueva generación, y esta generación tenía una mentalidad diferente. Esta generación tenía un espíritu diferente. Esta generación tenía una mentalidad de hijos. Esta generación tenía un espíritu de conquista. Ellos entendían el lenguaje de Dios. Ellos conocieron a Dios. ¿Por qué? Porque nacieron en medio del desierto. Hay gente que nace en el espíritu en medio del desierto. No te entristezcas si has pasado por mucho desierto. Gózate, porque es ahí donde más conoces tu Señor. Es ahí donde más le conoces. Es ahí donde más tú le conoces. El temor. Hay mucha gente que nunca llega al final de su destino por temor. Yo quiero decirte algo: el apropiarse del destino no es sin costo, requiere pagar un precio. Y eso requiere muchas veces esperar. El tiempo de espera es lo más terrible
en la vida en Cristo. Y lo primero que viene es el temor. La Escritura habla acerca de una tribu, de las 12 tribus de Israel, que estaban llamados a poseer la tierra. Fue la tribu de Dan. Y dice la Escritura que la tribu de Dan fueron los últimos en obtener la tierra porque tenían temor. Ellos miraban a los que estaban, a los habitantes de esa tierra, los miraban como gigantes. Hasta que un día, dice la Escritura en Jueces 18, se decidieron tomar lo que era de ellos, temor. Hasta que se decidieron tomar. Sara provocó un Ismael en su casa por el temor. Casi aborta el destino profético por el temor. 10 años habían pasado de la promesa. Dios no contesta. Hay que ayudarle. Mira Abraham, aquí está Agar. Que esta mujer tenga un hijo a mis pies y bueno, este va a ser nuestro heredero. Temor. ¿Cuántas cosas hacemos equivocadamente porque tenemos temor? Y es lo que da luz a los Ismaeles. Y yo pensaba hoy, Dios, qué fiel eres, que siempre nos ayudas. 5, pasividad y desánimo. En Ageo 1 nos habla acerca de un pueblo que era el cumplimiento de una palabra profética dada por el profeta Jeremías. 70 años, dijo, estarán cautivos en Babilonia y después de 70 años regresarán a la tierra de Jerusalén. Y se cumple la palabra profética. Dios despierta el espíritu de Ciro y dice que manda el primer remanente con Zorobabel y con Josué. Me llama la atención y siempre digo qué poderoso, porque cuando esta gente llegó a Jerusalén, llegaron con ahínco. Dice la Escritura que ellos, ¿sabe que lo primero que hicieron? Se imagina un viaje largo, cansado. Eran horas y horas de caminar. Y en cuanto llegaron, ¿sabe qué hicieron? Cuando llegaron a Jerusalén, este remanente que llegó, levantaron un altar a Dios. Porque ellos iban apasionados, sabían a qué iban. Pero cuando vinieron las adversidades, pero cuando vinieron las pruebas, cuando vinieron los enemigos que los hostigaron, 15 años detuvieron la obra. ¿Cuántos de ustedes tienen años de haberse parado en su destino profético? Porque tus opositores se levantaron. 15 años. Por la hostilidad. La hostilidad te puede producir 2 cosas en tu vida: violencia o pasividad. Te produce violencia cuando en medio de la hostilidad te mantienes de la mano de tu Dios. Es la única manera como te puedes volver un violento. ¿Sabes por qué? Porque cuando estás de la mano del Señor, cuando estás en medio de la hostilidad, tú te mantienes con los ojos abiertos hacia lo invisible y se te ha corrido el velo para ver las cosas espirituales. Mientras todo el mundo está viendo crisis, tú estás viendo las cosas del Espíritu. Yo veo un hombre llamado Eliseo que en medio de aquel sitio, él estaba viendo los millares de ángeles que estaban a su favor. Él estaba viendo los carros de fuego. Él estaba viendo la gente de a caballo, porque era un hombre de intimidad. La única manera que te puede mantener violento en el tiempo de crisis se llama intimidad. Pero si te desconectas del dador de la vida, de la fuente de la fortaleza, caes en pasividad. Porque te desenfocas de Dios y comienzas a ver las circunstancias y comienzas a ver cuán gigantes son tus enemigos. Este pueblo dejó de estar oyendo y dejó de estar viendo lo que Dios estaba haciendo. Se desenfocaron de su destino y empezaron a oír las acusaciones de sus enemigos. Y 15 años cesó la obra. 15 años. ¿Cuántas de ustedes están a mitad de su destino profético?
y estás pasiva, no quieres nada. La pasividad te hace sentirte cansada. Te hace sentir desanimada. Te hace sentir desesperanzada. Fíjate el desánimo. Dice la Escritura, en 1 Corintios capítulo 15, dice que fueron 500 los que fueron convocados para estar en el aposento alto, pero en Hechos 2 dice que solamente fueron 120. ¿Qué pasó con los 380? Es que eran 10 días de espera. Qué terrible es esperar. ¿Sabes? Hace algunos años empezamos a levantar altares de adoración en nuestra iglesia. Y yo parecía una loca soñadora, diciendo, algo grande viene. Dios se va a manifestar. Yo veo la sobrenaturalidad de su gloria. Yo veo su gloria manifestarse. Terminábamos jornadas de 40, de 30, de 50. Recuerdo que una familia se fue y dijo, tengo días de estar oyendo, dijo, a la pastora diciendo que algo grande viene y yo no he visto nada. Y durante estos años vi gente desfilar que se iba porque no miraban nada. Nuestras últimas semanas han sido semanas de ver destellos de gloria. Este lunes me encontraba sentada en una grada viendo esa manifestación gloriosa de Dios y yo lloraba porque me decía el Señor, por cuanto supieron esperar aun cuando no había nada, por cuanto supieron mantenerse firmes aun cuando sus enemigos se levantaron contra ustedes. Yo he venido a manifestarme. Y Dios nos está sorprendiendo de una manera sobrenatural. Dos cosas te pueden pasar en medio de la hostilidad: o te vuelves violento o te vuelves pasivo. La pasividad llega cuando dejaste de caminar de la mano de Él. Yo creo que este pueblo que salió con Zorobabel y con Josué descuidaron los altares, descuidaron la pasión con que ellos llegaron a Jerusalén, se olvidaron y empezaron a edificar sus propias casas. Empezaron a edificar casas. Dios no lo llevó a edificar casas. Dios le dijo, vayan y reedifiquen mi templo. Indiferencia. Esaú perdió su destino, el derecho a la primogenitura, porque fue indiferente a su primogenitura. Sabes, hay gente que Dios le dice, he aquí, dice el Señor, que te va a usar poderosamente. ¿Cómo reacciona frente a una palabra profética? ¿La escribes? ¿La anotas? ¿Oras con esa palabra profética? ¿Militas con esa palabra profética? ¿Sabes qué es militar? Cuando Pablo le dijo a Timoteo, milita según las profecías que te han sido dadas. Hay momentos en medio de la opresión y en medio de la crisis que te toca militar conforme las palabras proféticas que Dios te ha dado. Porque sabes que hay dos palabras proféticas: las eternas, que son las palabras escritas, pero también están las palabras proféticas que Dios te ha dado a través de los profetas. Y es cuando tú te paras en medio de la adversidad y tú le dices, tú dijiste, tú me prometiste, tú me hablaste, Señor, tú hace años dijiste que harías esto conmigo, Señor, y yo lo